Hola jóvenes, continuando con las clases de metabolismo de aminoácidos, vamos a ir ahora con otro tipo de degradación en la clase pasada. Hablamos de la digestión y absorción de aminoácidos. En esta clase entonces vamos a hablar de la degradación de aminoácidos por vías endógenas, aunque vamos a hacer un pequeño recordatorio de esta parte. Luego vamos a continuar con la desaminación de aminoácidos, incluyendo transaminación, desaminación oxidativa y otros mecanismos de desaminación. Y vamos a terminar con los diferentes pasos que conforman el ciclo de la urea para eliminar el grupo amino en forma de amonio que es tóxico para los organismos. Ya dijimos en la clase pasada la importancia de los aminoácidos como intermediarios en su forma de cetoácidos en las diferentes rutas metabólicas de síntesis, degradación y producción de energía. Y después vamos a hablar un poquito más de los tipos de aminoácidos y cómo estos aminoácidos se insertan en diferentes rutas. Hablamos también en la clase pasada de la digestión de proteínas. Dijimos que comienza en la boca, aunque aquí no se produce ninguna digestión importante, ninguna ruptura importante, sino la digestión ocurre fundamentalmente en el estómago y en el intestino delgado, en donde se sintetizan enzimas pancreáticas que se activan a través de zimógenos. Explicamos bien qué son los zimógenos y por qué se sintetizan de esa manera en las diferentes células que constituyen estos tejidos, y que estos mecanismos eran regulados finamente por hormonas para evitar la actividad de estas enzimas, que son sumamente reactivas y potencialmente dañinas para los órganos si no están controladas. Los aminoácidos resultantes y dipéptidos y tripéptidos que pueden resultar de la digestión son transportados desde la luz del intestino a través de la membrana apical en forma de cepillo de los enterocitos. Y aquí estas membranas ricas en transportadores, tanto la membrana apical como la membrana vasolateral, que está comunicada con el sistema circulatorio, en donde pasan estos aminoácidos por mecanismos de transportadores específicos bien explicados en la clase anterior, hacia el torrente sanguíneo para enriquecer a los órganos, a los diferentes órganos de los aminoácidos, lo cual constituye el pool de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos no pueden ser sintetizados y, por cierto, no pueden ser excretados como tales, sino tienen que hacerlo tienen que producirse y degradarse, producirse muchas veces en forma a partir de la dieta, y degradarse a través de rutas metabólicas para su absorción. Entonces la existencia de aminoácidos en este pool es provisto por la interacción entre los órganos, entre digestión, degradación de aminoácidos y etcétera, para conformar el pool, que es la concentración de aminoácidos más alta en tejidos, muy baja en el sistema circulatorio, en donde circulan básicamente pocos aminoácidos, pero para proveer las diferentes rutas metabólicas de estas macromoléculas. En este caso, vamos a comenzar entonces con la degradación de proteínas por vía endógena. En este caso, para la degradación de proteínas, estas están sujetas a lesiones ambientales, tales como oxidación, proteólisis o desnaturalización. Las proteínas tienen un tiempo de vida finito que varía según la proteína, y así la proteólisis reduce inicialmente las proteínas a péptidos y finalmente a aminoácidos. Para la degradación de las proteínas endógenas, las células cuentan básicamente con dos elementos: los lisosomas y los proteasomas, ¿verdad? En este caso vamos a comenzar con los lisosomas, que son orgánulos repletos de hidrolasas, muchas de las cuales son proteasas, ¿verdad? Aquí vemos un lisosoma. Para el catabolismo proteico existen tres mecanismos: microautofagia, como ustedes ven por aquí, y autofagia mediada, macroautofagia también, y micro y autofagia mediada por chaperonas, las cuales se diferencian esencialmente en el procedimiento mediante el cual las proteínas a degradar alcanzan el interior de estos orgánulos. Por otra parte, las proteasomas, que vamos a ver más adelante, son estructuras multiproteicas especializadas en el catabolismo proteico.
Cada día se renueva aproximadamente el 2% del contenido proteico del organismo, pero la vida media de las proteínas difiere para cada una de ellas y además depende de cada tipo celular. En la macroautofagia o autofagia que ustedes lo ven representada acá, las proteínas de vida media larga, así como los agregados proteicos, organelos subcelulares y hasta bacterias o virus, o sea, estructuras grandes o complejas, son internalizados en una vesícula. Aquí está la vesícula y aquí está la vesícula ya conformada de 300 a 900 nanómetros de diámetro, rodeado de una membrana doble, que se llama autofagosoma. Su destino es la fusión con un lisosoma, ¿verdad? Acá, llamado autofagolisosoma, en cuyo interior se produce la degradación de proteínas. Los productos resultantes son liberados al citosol. El mecanismo de regulación de la autofagia es muy conocido. Existe una proteína que actúa como sensor de los nutrientes disponibles por la célula, que se llama la quinasa TOR. Este nombre TOR proviene de las siglas en inglés Target of Rampamycin, que aquí está. Para que la autofagia aumente, esta proteína debe activarse. Por el contrario, cuando TOR se inactiva, cuando ocurre si los nutrientes son abundantes, la autofagia se inhibe. En la microautofagia interviene la degradación de proteínas y de orgánulos celulares. Entonces tenemos acá microautofagia. El mecanismo ocurre dentro de vesículas libres en el citoplasma. El lisosoma capta directamente el material a degradar mediante una invaginación de su membrana, como ustedes lo ven acá. Luego la vesícula formada en su interior es atacada por las endopeptidasas. Este proceso ocurre permanentemente en las células y su intensidad puede incrementarse en algunas circunstancias, como por ejemplo frente al estrés celular. La autofagia mediada por chaperonas, por otro lado, es un mecanismo que ocurre para la degradación de proteínas solubles en el citosol, las cuales ingresan al lisosoma a través de su membrana. Pero este proceso solo afecta a aquellas proteínas que contienen una secuencia señal de 5 aminoácidos que son lisina, fenilalanina, glutamato, arginina y glutamina. Las proteínas que tienen esta señal son las susceptibles a ser degradadas por autofagia mediada por chaperonas. En este mecanismo, la secuencia señal de la proteína sustrato es reconocida en el citoplasma por un grupo chaperón que ustedes ven acá y cochaperonas. Las más importantes de ellas es la HSC70 de la familia de las proteínas de choque térmico que ustedes conocieron al principio de la materia. Esta interacciona primero con el ATP, ¿verdad? Esto es una hidrólisis dependiente de ATP. Cataliza su hidrólisis a ADP y esta proteína queda asociada al ADP. El producto de la chaperona ADP tiene afinidad por las proteínas que tienen la secuencia que yo les mencioné anteriormente y se asocia con ellas, como ustedes están viendo acá. El complejo así formado es transportado hasta la membrana lisosomal, donde es reconocido por receptores específicos como LAMP2A que ustedes ven acá. Y en la proximidad de la membrana, la proteína sustrato se despliega para cruzarla y una vez internalizado, el complejo se disocia y dicha proteína es degradada por el mecanismo lisosomal como que les mencioné anteriormente. En cuanto a la regulación, la actividad basal de este tipo de autofagia puede incrementarse en circunstancias como por ejemplo el déficit nutricional, cuando la autofagia debe activarse. Si esto ocurre, LAMP2 se desplaza a otras regiones membranosas en donde está más protegida para evitar la degradación. Quiero decir, en el caso contrario. La degradación proteasómica, entonces, es el otro mecanismo proteico. Aquí vemos un proteasoma. Cuantitativamente es más importante para la degradación de proteínas endógenas, en particular las que tienen una vida media corta. Entonces, estas son las proteínas susceptibles a ser degradadas por proteasoma. Para la degradación, la mayoría de las proteínas debe unirse previamente a la ubiquitina. Después vamos a explicar mejor el proteasoma, pero no se olviden de esa imagen que están viendo ahorita. La ubiquitina es un péptido de 8.5 kilodalton, una proteína de 76 aminoácidos con una glicina en el extremo
carboxiterminal por donde se une al nitrógeno, ¿ok? Al nitrógeno épsilon de una lisina del sustrato. Recuerden el aminoácido lisina, que tiene un grupo amino en el extremo del grupo R. No sé si lo recuerdan. Ese amino es el grupo amino épsilon que se une al grupo carboxilo de la ubiquitina, ¿no? Este sería el amino y este sería el carboxilo, perdón. Entonces se une al grupo épsilon de la cadena lateral de lisina de la proteína sustrato. El proceso consta de las siguientes etapas, ya los vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos activación de la ubiquitina, la cual se asocia con una enzima activadora E1. Este proceso es dependiente, esto ocurre por un enlace tioéster. En esta etapa se consumen 2 ATP. Luego ocurre la transferencia de la ubiquitina a una enzima conjugadora E2, a la que se une mediante otro enlace tioéster. Y en un tercer paso ocurre la transferencia de la ubiquitina a la proteína sustrato, catalizada por la ligasa E3, de la que se conocen más de 100 isoformas. O sea, esta ligasa tiene muchas formas diferentes. En esta etapa tiene lugar la selección de las proteínas que se van a degradar, proceso basado en la presencia en su secuencia de unos determinantes estructurales denominados degrones. La cantidad y disposición de los restos de ubiquitina asociadas a la proteína son variables. Además, la propia ubiquitina contiene 7 lisinas susceptibles a ubiquitinación. O sea, además de que la proteína debe ser ubiquitinada para su degradación, esta ubiquitina además se puede ubiquitinar en 7 sitios, en 7 lisinas susceptibles a ubiquitinación. A este respecto son importantes, como ustedes vieron acá, las lisinas en la posición 48 y 63 de la ubiquitina. La cadena situada en la lisina 48 es más compacta que la que se une a la posición 63, cuya estructura resulta más extendida. La presencia de 4 ubiquitinas o más en una proteína unidas por la lisina 48 implica para ella de manera definitiva su destino de ir al proteasoma. O sea, si la proteína está unida a la ubiquitina en este residuo de lisina 48 y está unido existen más de 4 ubiquitinas, esta proteína va a tener un destino de degradación proteasomal. Mientras que si la proteína está unida por la lisina 63, esta proteína puede tener otros destinos, como por ejemplo, situarse en un compartimiento subcelular específico diferente. La estructura de los proteasomas, ¿verdad? Como veremos más adelante, están constituidos de 4 estructuras. Son las macroestructuras, son abundantes en los eucariotas y en algunos procariotas, cuya función, como les dije antes, es la degradación de las proteínas, las que son defectuosas y las de vida media corta. Están integrados por unas 70 proteínas y constan de 2 partes: el cuerpo central o partícula nuclear y el complejo regulador o partícula reguladora, que está conformado por estas 2 estructuras que ustedes están aquí, designadas también por su coeficiente de sedimentación, proteasoma 20S y proteasoma 19S respectivamente. El cuerpo 20S tiene aspecto de barril y está formado por 4 anillos apilados que forman un canal central de 5 nanómetros de diámetro, llamado cámara proteolítica. El complejo regulador está situado en uno o ambos extremos del complejo central, ¿no? Entonces, esto es un proteasoma que tiene los 2 cuerpos reguladores. El conjunto de proteasoma constituye el proteasoma 26S. Cada anillo del cuerpo central, entonces vamos a ver acá, está compuesto por 7 subunidades.
Aquí está como resumido, ¿no? 7 subunidades proteicas. Las de los anillos externos, que están acá en rojo, se designan como alfa 1, alfa 2, etcétera. Y las de los anillos centrales, que están en verde, como beta 1, beta 2, etcétera. Las subunidades alfas constituyen los elementos de anclaje para los complejos reguladores, además de actuar como puerta de entrada de las proteínas sustrato a la cámara proteolítica. Los extremos aminos de esas subunidades alfa forman una red que provoca el estrechamiento del canal. La actividad proteolítica de las proteasomas reside en las subunidades beta 1, beta 2 y beta 5. Estas poseen un resto de treonina en su sitio catalítico que actúa como reactivo nucleofílico y catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos cuyo grupo carbonilo pertenezca a un aminoácido básico o hidrofóbico, actuando como enzima de tipos caspasa, tripsina o quimotripsina respectivamente. O sea, la actividad es parecida a este tipo de enzimas de las que le hemos hablado en otros momentos. Debido a las características del cuerpo central 20S, las proteínas globulares ubiquitinadas no pueden acceder directamente a la cámara proteolítica. Es decir, recuerden que estas subunidades están cerradas. ¿Ok? Estas subunidades están cerradas. Entonces, al principio, las proteínas que son, especialmente las globulares, no pueden acceder directamente a la cámara proteolítica, sino que deben ser previamente desubiquitinadas. Esta es una parte superior del proteasoma. ¿Ok? Ya les habíamos explicado. Entonces, ya ustedes van a ver mejor. Vamos a pasar directo a la parte detallada, ¿verdad? Entonces aquí está la proteína ubiquitinada, ¿okay? En la lisina 48, que interacciona con una de las subunidades reguladoras del proteasoma. Y entonces aquí esta debe ser en este sitio desubiquitinada, porque si no, no puede pasar hacia el sitio de degradación. La proteína tiene que ser previamente desubiquitinada y desnaturalizada. Las ATPasas del complejo regulador 19S intervienen en ambos procesos, en la desubiquitinación y en la desnaturalización. Como recuerdan, les dije, este sería el complejo regulador 19S y este de aquí abajo sería el 20S. Estos procesos requieren energía, como les dije anteriormente. Con ello, además se recicla la ubiquitina. La apertura del canal, aquí está entonces la apertura del canal del complejo proteico, se produce mediante un cambio conformacional que determina que los extremos carboxílicos de las ATPasas se proyectan hacia el interior del mismo y se rompen las interacciones entre los extremos aminos de las unidades alfa. Las unidades alfa son estas que se encuentran en estos extremos y las unidades beta, que son propiamente las proteolíticas, están en el centro. Estas compuertas, por decirlo, se eliminan la estrechez de las unidades catalíticas y cuando la proteína alcanza la cámara proteolítica, las unidades beta 1, beta 2 y beta 5 que están aquí catalizan su degradación. Como resultado final se producen oligopéptidos suficientemente pequeños para difundir al citoplasma su degradación definitiva, catalizada ulteriormente por peptidasas solubles de la célula. Los proteosomas degradan también proteínas no ubiquitinadas, aunque el mecanismo para su acceso a la cámara proteolítica no se conoce. Cada una de las unidades del proteasoma está codificada por un gen diferente y todas ellas se transcriben de manera coordinada. Por supuesto, porque es un proceso importante y es un proceso también cuya actividad exacerbada puede ser deleteria y origen de enfermedades o origen o consecuencia de enfermedades. En primer lugar, se asocian las unidades alfa y forman uno de los dos anillos externos, estas que están aquí, como recordarán, del cuerpo central. Este sirve de plataforma para la integración de las subunidades beta y consecuentemente la construcción de otro anillo. Una vez generada la mitad del proteasoma 20S, este se
determina como la integración del cuerpo proteasomal completo. Aquí tenemos un ejemplo de una inactivación del proteasoma de origen infeccioso. El origen es un prión. No sé si se acuerdan de la enfermedad de las vacas locas producida por un prión. La infección por un prión puede unirse al proteasoma 26S e inactivarlo. Entonces esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Antes de pasar a otra cosa, recalco por si se los dije al revés en alguna otra parte, la subunidad 19S del proteasoma es esta superior y la subunidad 20S es la que está por debajo del proteasoma. Siguiendo con el metabolismo de aminoácidos. A veces se traba esta broma aquí. Entonces recuerden que los aminoácidos los vamos a ver como intermediarios metabólicos a través de la estructura de cetoácidos, que es simplemente el aminoácido sin el grupo amino. Entonces, como cetoácidos, ellos intervienen y por supuesto como aminoácidos en diferentes rutas metabólicas. En este caso, vamos a seguir con la transaminación. Entonces aquí les doy el ejemplo, recalcando la importancia, ¿no?, de algunos, en este caso la importancia del glutamato. Vamos a ver que es un aminoácido sumamente importante porque interviene no solamente como fuente de proteínas, sino en muchísimas otras rutas metabólicas, y entonces en la transaminación es, por decirlo de alguna manera, un protagonista, ¿no? Y a partir de la eliminación del grupo amino del glutamato se produce el alfa-cetoglutarato, y este alfa-cetoglutarato, como ustedes vieron anteriormente, puede integrarse a rutas metabólicas centrales, en este caso al ciclo de Krebs, y es justamente el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. Y entonces así, como el glutamato, otros aminoácidos se pueden integrar a diferentes rutas metabólicas. Uno de los mecanismos a través de los cuales los aminoácidos pueden interactuar en el metabolismo, creo que se quedó esto aquí atravesado, espero que no nos moleste, es la transaminación, ¿no?, dentro de las reacciones involucradas en el metabolismo de aminoácidos. La transaminación incluye reacciones implicadas en remover nitrógeno de los aminoácidos. Entonces tenemos un aminoácido 1 que se desamina para producir un cetoácido 2, y en ese mismo proceso el cetoácido 2 se amina con el grupo amino del aminoácido 1 para producir el aminoácido 2. La transaminación implica transferir un grupo alfa-amino desde un alfa-aminoácido donador al carbono ceto de un alfa-cetoácido receptor. Son reacciones reversibles catalizadas por aminotransferasas, ¿no?, o transaminasas, como ustedes las conocen mejor. Los compuestos comúnmente implicados como pares donantes receptores en las reacciones de transaminación son el glutamato y el alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Protagonistas importantes, como les dije. En este caso aquí hay un ejemplo de una reacción de transaminación de la alanina. Es un aminoácido que al perder su grupo amino se transforma en piruvato, y este grupo amino puede ser transferido a través de una aminotransferasa o transaminasa a el alfa-cetoglutarato para dar glutamato. El importantísimo, ¿no?, en las reacciones de transaminación, el grupo prostético de las aminotransferasas es el piridoxalfosfato. Déjenme ver si puedo quitar esto de acá. Bueno, se quedó eso ahí. Vamos a ver si podemos continuar sin entorpecer la clase. La coenzima, el piridoxalfosfato es el grupo prostético de las aminotransferasas, de las transaminasas, y actúa como cofactor de las enzimas que participan en muchas reacciones bioquímicas que afectan el metabolismo de diferentes macromoléculas, no solamente de los aminoácidos, y es el cofactor de más de 140 reacciones enzimáticas en nuestro organismo. El piroxalfosfato es muy flexible y por lo tanto muy estable, ya que contiene un anillo de piridina ligeramente básico y un hidroxilo que es ligeramente ácido. El grupo más importante del piridoxalfosfato es el aldehído. El piridoxalfosfato
se une covalentemente al centro activo de la enzima correspondiente a través del grupo amino. Del amino epsilon de un residuo de lisina que se encuentra en el sitio activo de la enzima, ¿no? Recuerdan el amino epsilon del grupo de lisina que se lo expliqué anteriormente, formando una base de Schiff con el grupo alfa-amino del aminoácido denominada aldimino interna. Cuando se une al aminoácido en la reacción enzimática, se forma una aldimina interna, a partir de la cual se producen modificaciones químicas que conducen a diferentes reacciones piridoxal fosfato dependiente, entre ellas la de transaminación. Fíjense, las transaminasas catalizan las reacciones de transaminación importantes en especial para la síntesis de aminoácidos no esenciales y para la degradación de la mayoría de aminoácidos. Recuérdense que los aminoácidos esenciales vienen a través de la dieta, los no esenciales sí pueden ser aminados a través de transaminación provenientes de un cetoácido sintetizado por el organismo. Igual para la degradación de la mayoría de aminoácidos que pierden su grupo amino por transaminación, excepto los aminoácidos lisina y treonina, para los cuales esta reacción no es posible. La transaminación consiste en transportar un grupo alfa-amino, como les dije antes, desde un alfa-aminoácido donador al carbono ceto de un alfa-cetoácido receptor. El proceso tiene lugar en dos etapas y lo catalizan las aminotransferasas específicas de cada sustrato. En la primera etapa, un alfa-aminoácido donador transfiere el grupo amino a la enzima transaminasa, produciendo el correspondiente cetoácido y la enzima quedará aminada. En este caso se forma una base de Schiff o aldimina, que es la unión del aminoácido con el piridoxal fosfato de la enzima. Entonces la enzima, por supuesto, imagínense una enzima gigantesca cubriendo a todo esto y dentro del sitio activo, aunque no lo pinten así de esta manera con fines didácticos, se encuentra el piridoxal fosfato unido al epsilon de la lisina en el sitio activo. En la segunda etapa, el grupo amino se transfiere a un alfa-cetoácido aceptor diferente al de la primera etapa, formando un nuevo aminoácido y regenerando entonces a la enzima. En este proceso se regenera el piridoxal fosfato y se produce un nuevo aminoácido debido a la esta sería la primera etapa y la segunda etapa está en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces este es el cetoácido 2 que recibe el grupo amino del aminoácido 1 generándose el aminoácido 2 y el piridoxal fosfato regenerado formando parte de la enzima en el sitio activo.